¿Qué tal a todos y todas? Para fortalecer lo que vamos a ver en este video, al igual que en el anterior, les recomiendo revisar esta referencia bibliográfica. Muy bien. El siguiente tema que vamos a revisar con respecto al tema de estabilidad es esta segunda forma de determinar si un sistema de control es estable o inestable. En este caso, la forma o la estrategia es analizando la función de transferencia del sistema de control, donde dicha función de transferencia la vamos a donde de dicha función de transferencia vamos a obtener algo llamado polos y ceros, lo cual en su momento será la llave para poder determinar la estabilidad de dicho sistema. Primero, una consideración. Durante todo este tema, cuando hablemos de función de transferencia, nos vamos a referir a la relación o a la función de transferencia global, es decir, la función de transferencia entre la salida y la entrada, ¿no? Es decir, si tenemos un sistema de lazo abierto, como el que tenemos aquí en el caso 1, la función de transferencia global, como se indica aquí, es la relación salida-entrada, es decir, lo que haya dentro de este bloque, la función de transferencia de este bloque, es la función de transferencia que vamos a analizar para determinar la estabilidad del sistema de control. Pero si tenemos un sistema de control representado por una función de transferencia, que en este caso sería de lazo cerrado, como el que se muestra aquí en la imagen que estoy señalando con el mouse, la función de transferencia global es la relación salida-entrada, ¿sí? Entonces, dicha función de transferencia global está representada por medio de esta, la forma de obtener la función de transferencia global es por medio de esta ecuación que estoy aquí señalando, ¿no? Esto hago la aclaración, o más que aclaración, puntualizo esto porque en temas como en error en estado estable, nosotros consideramos, sobre todo en un sistema de lazo cerrado, solamente consideramos la función de transferencia de este bloque que estoy señalando, considerando una retroalimentación unitaria, ¿no? Esa era la estrategia en el tema de error en estado estable. Pero ahorita en estabilidad, la función de transferencia que vamos a considerar es la función de transferencia global. Por lo tanto, independientemente de que esta retroalimentación sea o no unitaria, ¿sí? Al final lo que se va a considerar es el equivalente total, que para este caso la función de transferencia total está representado por medio de esta ecuación, lo cual representa la función de transferencia del sistema o la función de transferencia global. Muy bien, entonces ya teniendo en cuenta esta consideración, vamos a proceder con esta forma de determinar la estabilidad, pero ahora a partir de la función de transferencia, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, es un método es una forma analítica de determinar la estabilidad. En este caso no necesitamos observar cómo responde el sistema para ciertas entradas, no tenemos que determinar si la entrada o la salida es o no acotada. En esta segunda forma o segunda estrategia es más analítica. Entonces lo único que ocupamos para determinar la estabilidad es analizar la función de transferencia, ¿no? Entonces miren, lo que tenemos aquí como ecuación 1 representa la función de transferencia en lazo cerrado, ¿sí?, de un sistema, el cual en general se puede representar mediante esta ecuación 1, ¿no? Si recuerdan, la función de transferencia pues está representada por polinomios, tanto en el numerador como en el denominador, y esta forma de expresarla es una forma general y representa cualquier función de transferencia en lazo cerrado, ¿no?, o cualquier función de transferencia global de un sistema de control. Sin embargo, si observamos los polinomios
esos polinomios se pueden factorizar para obtener sus raíces, ¿no? Entonces podemos tener raíces en el denominador y raíces en el numerador y en el denominador. Y esa forma de representarlos es como se observa aquí en la ecuación 2. Es decir, la ecuación 1 es igual a la ecuación 2. La diferencia es que en la ecuación 1 está representada por el polinomio y en la ecuación 2 dicho polinomio está factorizado, ¿sí? Por raíces. En este caso, los valores de las raíces en el numerador se les llaman ceros y las raíces del denominador se le llaman polos. K es una constante que en su momento significa la ganancia del sistema, ¿no? Numéricamente es una constante multiplicadora, pero que ya en un contexto de implementación física, eso en su momento puede ser una ganancia, ¿no? Una ganancia, sí, una ganancia, una función amplificadora inclusive, ¿no? De hecho, por eso es una constante multiplicadora, es una constante. Muy bien, recordando, el objetivo es analizar la función de transferencia y determinar la estabilidad a partir de la conclusión de dicho análisis, ¿no? Entonces, un primer paso es, si tenemos una función de transferencia de lazo cerrado de un sistema o una función global, una función de transferencia global, vamos a representarlo primero por esta forma, como la ecuación 2, para determinar los ceros y los polos, ¿no? Eso es un primer paso. Todavía no determinamos si es estable o inestable, ¿no? Hasta ahorita solamente estamos mencionando que en una función de transferencia existen polos y existen ceros, nada más. Posteriormente vamos a llegar a esa conclusión de cuándo es o no estable a partir de estos ceros y polos. Para entrar en contexto a cómo determinar cuál es el valor del polo y cuál es el valor del cero, si observamos aquí lo que está escrito en la diapositiva, en el primer bullet dice: los ceros son los valores de S para los cuales la función de transferencia se convierte en cero, y los polos son los valores de S para los cuales la función de transferencia es infinita. Es decir, estos hacen que el valor del denominador sea cero. ¿A qué se refiere esto que acabo de leer? Se refiere a lo siguiente: si nosotros, recordando temas por ahí de álgebra, cuando nosotros un polinomio lo representábamos a partir de sus raíces, ¿sí? La forma de calcular o de determinar si era el valor correcto de la raíz, ¿sí? Es determinar qué valores de S hacían que el factor sea igual a 0, ¿no? ¿Y eso cómo lo lograban? Bueno, en este caso S más Z subíndice 1 lo igualábamos a 0 y despejábamos S, que para este caso en específico, pues el valor de S sería igual a menos Z subíndice 1, ¿no? Ya que al sustituirlo va a dar 0. Por lo tanto, lo mismo pasaría para este otro factor y para los factores que haya en el numerador. Y lo mismo sería para el caso de las raíces en el denominador. Serían los valores de S donde este factor se hace 0, que para este caso sería S igual a menos P subíndice 1. Para ese otro caso sería S sería igual a menos P subíndice 2. Por lo tanto, otra forma de explicar esto es, entonces los ceros, que son los del numerador, ¿sí?, son los valores de raíces que hacen que la función de transferencia sea 0, ¿no? Ya que si el numerador es 0, sin importar lo que haya acá en el denominador, la función de transferencia se hace 0. Y por otro lado, los polos son los valores de S que hacen que la función de transferencia sea infinito, ¿no? Ya que algo entre 0 sería infinito, que es a lo que se refiere aquí estas primeras 3 líneas del párrafo, ¿no? Los polos son los valores de S para los cuales la función de transferencia es infinita, ¿no? Muy bien, luego, de esta manera, si el numerador es S menos 2, entonces la función de transferencia es 0 si S es igual
S menos 2 es igual a 0, es decir, S igual a más 2, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento. Se tiene que despejar S y en este caso nos daría más 2. Por lo mismo, si el caso fuera S más 5, entonces la función de transferencia es infinita si S más 5 es igual a 0, es decir, S menos 5. Por lo tanto, si este término corresponde al denominador, significa entonces que el polo se encuentra en S menos 5, es decir, la raíz en el denominador es el polo, la raíz en el numerador es el 0, ¿no? De hecho, pues aquí se observa, ¿no? También numerador, ceros, denominador, polos. Entonces las raíces son, los ceros son las raíces del numerador, los ceros son las raíces del numerador y los polos son las raíces del denominador. Y bueno, lo que viene acá en estos otros dos bullets son distintas formas, ¿no? de cómo nos podemos encontrar los polinomios y en su momento cómo podemos calcular los polos y ceros según corresponda. Podemos tener el caso en donde la función de transferencia no esté de manera explícita representada así por factores, por factores como S-2 o S+5, es decir, como un polinomio de orden 1, sino que nos podemos encontrar que en el denominador tengamos un polinomio de segundo orden, como este caso. Entonces, para poder obtener en este caso los polos, no lo podemos obtener directamente así. Bueno, tenemos que encontrar las raíces. Entonces, como bien saben en algún tema que hayamos visto en álgebra, en otros cursos, sabemos que esta ecuación de segundo orden la podemos representar por medio de estos dos términos, ¿no? S-4 por S-2. Entonces aquí se observa claramente que hay dos raíces. Una raíz sería, bueno, ¿cómo calculamos la raíz? Igualándola a 0, ¿no? Cada término. Por lo tanto, una raíz es más 4 y la otra raíz es más 2. Pero como ese polinomio es en el denominador, se refiere a los polos. Entonces, un polo está en más 4 y el otro polo está en más 2. Pero igual, podemos tener el caso de un polinomio de segundo orden, pero de esta forma. S al cuadrado más 1, es decir, no está el término S elevado a la potencia 1. Entonces, este caso da raíces imaginarias, como lo que se da aquí. Entonces, si este polinomio corresponde al denominador, significa que sus raíces serán los polos. Entonces, desde aquí vemos que los polos también pueden ser complejos, ¿no? Por ahí haciendo algún método propio para obtener las raíces, obtenemos que las raíces se pueden representar por esta forma, ¿no? Estas son raíces complejas. S-1j por S+1j representan a este polinomio. Por lo tanto, un polo estaría ubicado en más 1j y el otro en menos 1j, ¿no? Por lo tanto, las raíces pueden ser imaginarias y por lo tanto en su momento polos y ceros también pueden ser números imaginarios, ¿no? Muy bien. Vamos a revisar unos ejemplos. En este caso el ejemplo 2. La pregunta es: ¿cuáles son los ceros y polos de los sistemas dados por las siguientes funciones en lazo cerrado, ¿no? Muy bien. En este caso tenemos el inciso A. Tenemos que es en el numerador S-1 y en el denominador tenemos un polinomio de segundo orden. ¿Cuál es la estrategia, jóvenes, para determinar polos y ceros? Es que la función de transferencia esté representado como la ecuación 2, que es la que estoy aquí señalando con el mouse. Primero hay que ver la forma de representar tanto el polinomio del numerador y del denominador. Bueno, más bien, la función de transferencia en su totalidad hay que representarla por medio de esta ecuación, ¿no? Entonces, en el caso del numerador, pues ya está en su representación, ¿sí? Es S-1, pero el de abajo no. Entonces la estrategia es, hay que factorizar el polinomio del denominador, ¿sí? En este caso tenemos que S al cuadrado menos 4S más 4 se puede representar como el producto de
S menos 2, ¿no? Por S menos 2. Entonces ahora sí, esta función de transferencia ya tiene la forma de la función de transferencia que nos recomienda esta estrategia para analizar estabilidad, ¿no? Donde cuánto va a valer K, que es la constante, en este caso K vale 1. De todos estos factores, ¿cuáles se encuentran en este ejemplo del inciso A? El único que se encuentra es el primero, por lo tanto solamente habrá un 0. Desde aquí se ve, ¿no? Es S menos 1, el factor. Y abajo hay dos factores que corresponderían a un polo, al polo 1 y al polo 2, ¿no? Por lo tanto, ya la función de transferencia está representada en la forma que nos recomienda esta estrategia, este método de análisis. Por lo tanto, ¿cuánto vale K? En este caso, pues vale 1. ¿Cuánto vale el 0? En este caso hay un 0. Pues S menos 1, si lo igualamos a 0 y despejamos S, nos queda que S es igual a 1. Por lo tanto, el 0, hay un solo 0 y vale 1. Y en el caso, eso es en el caso del numerador. En el caso del denominador, tenemos dos polos. Que en este caso los dos polos están ubicados en más 2, ¿no? Bueno, más bien, su valor es más 2. El polo 1 y el polo 2 tienen un valor de 2. Entonces, de esta manera es como podemos encontrar o determinar el valor de los polos y ceros de la función de transferencia del inciso A. Tenemos el inciso B. Si observamos también ya de origen, como nos dan el ejemplo, ya está en la representación recomendada de la función de transferencia para realizar el análisis. Aquí se observa claramente que K pues es 2, que Z1 en este caso, como es el polinomio, bueno, el numerador está expresado en factores como lo pide aquí la forma general, y al igual el denominador, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es igualar cada factor a 0 y determinar los ceros y polos correspondientes. En el primer caso, en el caso del numerador, pues S más K es igual a 2. Ya está, ¿no? S más 1 se iguala a 0, por lo tanto S es igual a menos 1. Por lo tanto el 0 vale 1. Y nada más hay un solo 0. En el caso del denominador hay tres factores, por lo tanto habrá tres polos. El primer polo, cada uno de los factores se iguala a 0. Entonces el primero pues es S menos 1, el segundo S menos 2 y el tercero S más 3, ¿no? O S igual a 3. Son los valores de los polos. Polo 1 igual a menos 1, polo 2 igual a menos 2 y polo 3 igual a 3. Sería la respuesta, que es lo que se observa aquí en la diapositiva, ¿no? Es decir, solamente hay un 0 y hay 3 polos. En el ejemplo siguiente, el C. Al igual, se observa que prácticamente está en su representación. Pero aquí, a manera de ser claro con la explicación, el inciso C se puede representar por lo que estoy señalando aquí con el mouse, ¿sí? En este caso, ¿cuánto vale K? Vale 1. En este caso tenemos dos ceros porque hay dos factores. Y vamos a tener 1, 2, 3, 4 polos. Aquí la característica es que tenemos un término S que está multiplicando a todo. Este término S, jóvenes, es igual a como si tuviéramos un factor de S más 0, ¿no? Que es lo que está aquí representado. Y aquí tenemos los otros tres factores, ¿no? En total son 4. 4 factores, por lo tanto habrá 4 en el denominador, por lo tanto habrá 4 polos. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale K? Vale 1. ¿Cuánto valen los ceros? 0, 1, el 0, 1 vale menos 3. El 0 número 2 vale más 1, ¿no? Recuerden, se igualan a 0 cada factor y se despeja S. Y la raíz, ese valor de S, que es la raíz, corresponde, si es en el numerador, a los ceros, ¿no? Es decir, Z subíndice 1 vale menos 3 y Z subíndice 2 vale 1. Y en el caso del denominador, pues el primer polo vale igual a 0,
el segundo polo vale menos 2, el tercer polo menos 3 y el cuarto polo más 4, ¿no? Es decir, se iguala cada uno de estos factores a 0, se despeja ese es el valor de la raíz, que por ser raíces del denominador, entonces corresponden a los polos. Tenemos un ejemplo más. En este caso tenemos esta función de transferencia donde si bien el numerador está en un solo factor, el numerador en un solo factor, el denominador no, está en forma de un polinomio de segundo orden. En este caso, para hallar las raíces podemos hacer uso de la ecuación cuadrática o llamada también fórmula general, ¿no? Por esta forma podemos obtener las raíces, que en este caso, como es un polinomio en el denominador, dichas raíces serán los polos. Si desarrollan todo este procedimiento que se muestra en la diapositiva, van a llegar a que las raíces, ¿sí?, las raíces de este polinomio pues serán 2 y son del tipo compleja, las raíces del denominador. Por lo tanto, los polos son números complejos. Y aquí está, ¿no? Entonces, por lo tanto, un polo tendrá un valor, o normalmente a veces se dice así, está en menos 0.5 más J 1.7 y menos 0.5 menos J 1.7, ¿no? Y el valor eso es en cuanto al valor de los polos, porque recuerden, los polos son los del denominador, y en este caso el denominador es una ecuación de segundo orden, la cual tiene raíces complejas, ¿no? o números imaginarios, es imaginaria. Y en el caso del numerador, que es s más 4, pues aquí se trata de los ceros. Entonces s más 4 se iguala a 0, entonces la respuesta sería que el 0 tiene un valor de menos 4, como se indica aquí, ¿no? Aquí una disculpa, aquí el numerador es s menos 4, aquí tendría que ser más 4, ¿no? Más 4, igual que acá. Entonces, para este ejemplo tenemos que el valor del 0, ¿cuánto vale k? Vale 1. ¿Cuánto vale el 0? Vale menos 4. ¿Cuánto valen los dos polos? Vale uno menos 0.5 más J 1.7 y el otro polo vale menos 0.5 menos J 1.7, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos una representación más detallada de lo que acabo de mencionar, ¿no? Esta función de transferencia se puede reescribir de esta forma y de esta manera se observan los polos y los ceros, ¿no? K vale 1 y aquí se observan en factores en función de las raíces obtenidas, ¿no?, con el procedimiento antes mencionado, ¿no? Entonces aquí están los valores de cuánto valen cada polo y cada cero y cada polo y el valor de K. Muy bien. Y tenemos el inciso E. En este caso tenemos una función de transferencia que es 1 sobre s al cuadrado más s más 1. En este caso el numerador es una constante. Eso por lo tanto es una particularidad con respecto a los otros ejemplos que habíamos revisado. Vamos primero a analizar el denominador. El denominador es un polinomio de segundo orden. Por lo tanto, se pueden obtener sus raíces utilizando la ecuación cuadrática o fórmula general. Al desarrollar todo este procedimiento, nos dice que las raíces de este polinomio se encuentran en menos 0.5 más menos J 0.87, ¿no? Entonces, si ya tenemos las raíces del denominador, prácticamente tenemos el valor de los polos, ¿no? En el caso del numerador, pues solamente está el número 1, la constante 1. Y cuando tenemos un valor o una constante, se considera entonces que no hay ceros. Entonces, en esta función de transferencia, no hay ceros. O sea, no existen. Que es muy diferente a que el 0 valga
tenga un valor de 0. Eso sería diferente. ¿Cuándo sería un caso donde exista un 0 igual a 0? Es que aquí en el numerador solamente aparezca la S. Pero ahorita es el número, es 1. Entonces no existen los ceros para esta función de transferencia. Y no existe porque simplemente no existe un factor S aquí en el numerador. Solamente está la constante, ¿no? Y como resumen de este ejemplo, el E, pues aquí así queda, ¿no? Significa que esta función de transferencia se puede representar de esta forma a partir de haber calculado los polos y los ceros. Aquí solamente corrigiendo la escritura aquí nada más. Aquí tiene que ser así, jóvenes, ¿no? Es S más, y aquí sería S más. Ok. Ahí está. Ahora sí. Entonces, esa sería la forma de representar esta función de transferencia de esta forma, y ya de esta manera podemos obtener los polos y los ceros, ¿no? Entonces hasta aquí solamente los ejemplos que hemos visto es teniendo una función de transferencia, cómo determinar el valor de los polos y los ceros. Todavía no determinamos si el sistema es estable o inestable. Eso todavía no llegamos a esa parte. Repito, ahorita lo relevante de este video es, dada una función de transferencia, cómo calcular u obtener el valor de los polos y los ceros de dicha función de transferencia. Hasta ahí vamos hasta ahorita, ¿sí? Bueno, entonces en este ejemplo E se concluye que K tiene un valor de 1, que no hay ceros y que los valores de los polos son los aquí indicados, ¿sí? Indicados. A manera de que no quede duda, ¿cuándo sería un caso donde el 0 tiene un valor de 0? Tendría que ser en un caso parecido a este. Miren, voy a modificar aquí la presentación. Si fuera algo así, S, y aquí fuera, tendría que ser así, S menos 0. Ok, en este caso, si fuera la sola S, en este caso la respuesta sería K igual a 1, y sería S igual a 0. Así sería. S igual a 0. No, más que S igual a 0 sería... Más que S igual a 0 sería más bien... Así, ¿no? Sería Z igual a 0. O sea, Z subíndice 1 corresponde al 0, ¿no? Esa es la diferencia, jóvenes. Cuando no hay 0 es porque aquí en el numerador es una constante. Si Z subíndice 1, que es el 0, es igual a 0, tendría que tener un término así, S solito. S como se ve aquí, ¿no? Muy bien. Entonces repito, hasta ahorita solamente fue, dada una función de transferencia, cómo calcular los polos y los ceros de dicha función de transferencia. Todavía no determinamos si el sistema es estable o inestable, ¿no? Posteriormente vamos a llegar a esa parte. Muy bien, jóvenes, entonces sería todo por este video. Saludos.